buenas tardes. Esta tarde vamos a hablar de María y Santa Teresita. Y lo hacemos por dos motivos. Uno, porque en los vídeos que tengo ahí colgados sobre Teresita, sobre el curso, pues este tema no lo dimos. Bueno, dimos algunas cosas, pero no así específicamente explicado. Y por tanto es un tema muy importante Santa Teresita, como veremos esta tarde, que es muy original al mismo tiempo que importante. Y este es el primer punto, pero también como estamos en el mes de mayo, pues es importante, ¿verdad?, que esa visión de la Virgen que nos va a acompañar durante todos los días de este mes, pues en este año especial, ¿verdad?, de Teresita, pues que lo hagamos de manos de ella, como ella interpreta a la Virgen y el sentido que tiene ella de María, que es un sentido muy original y muy bonito, como vamos a ver, y que, bueno, se puede acercar a la Virgen mucho a las personas desde esta perspectiva. Pues así ya podemos comenzar el tema. El tema, como digo, es muy importante en Santa Teresita. Tanto es así que ella, antes de morir, 4 meses antes de morir, escribió una poesía en la que quiso reflejar su pensamiento sobre María. En esa poesía pues expresa, ¿verdad?, el sentido de María, la poesía 54, porque te amo, María. Y es una poesía que, en primer lugar, también se la sugirió también su hermana María, pero nació mucho de ella, que quería, antes de morir, dejar claramente su pensamiento sobre la Virgen, porque ella se daba cuenta ya que iba a tener mucha influencia en la comunidad, en la iglesia. Ella estaba pensando ya, y bueno, lo veía, que su influjo en la comunidad cristiana pues iba a ser bastante grande. Entonces ella quería que su pensamiento sobre la Virgen estuviera muy claro. Y es una cosa que ella había estudiado mucho durante toda su vida y que había perfeccionado mucho, lo había como analizado y reflexionado muchísimo. Tanto es así, que luego lo explicaré un poco más claro esto, pero tanto es así que Juan Pablo II, cuando la hizo doctora, pues dice lo siguiente, dice en el estudio que ella hizo de la Virgen, pues llegó a conclusiones muy similares a las que yo mismo, el Papa, he llegado en la encíclica Redemptoris Mater y en otros documentos, ¿verdad? O sea que fíjese esa alabanza tan grande de Juan Pablo II a María. Y otro documento que se parece muchísimo a lo que ella va a decir de la Virgen es Marialis Cultus, del Papa Pablo VI, un influjo muy grande. Sabemos que el Papa Pablo VI tenía una devoción especial a María. Yo ya lo digo en la primera lección de ese curso que tenemos ahí colgado. Y que él llegó a decir que yo a María se lo debo todo. Mejor dicho, yo a Teresita se lo debo todo. Evidentemente que se lo debería más a la Virgen, pero la frase es que yo le debo todo a Teresita, es esa frase. Y hay algunos autores, ¿verdad?, especialistas en Pablo VI, que dicen que está muy influenciado en los discursos por el pensamiento de Teresita, aunque no cite, pero que está muy influenciado. Bueno, sea lo que sea, el caso es que Teresita va a estar de acuerdo o va a llegar a conclusiones antes que estos papas han llegado a ellas, a las mismas que llegan los papas. Entonces, claro, va a ser un magisterio como muy fuerte, muy apoyado y muy metido en el corazón de la Iglesia. Esta visión que ella nos va a dar de la Virgen María. Y luego diremos más cosas relativas a esto. Pero ahora vamos a comenzar ya un poquito entrando en cómo Teresita llegó a la comprensión del misterio mariano. Podemos decir que aquel siglo era muy mariano, el siglo de Teresita era muy mariano y había muchas devociones a María. Simplemente podríamos decir lo siguiente, que fijaos bien, pues Lourdes aparece en el año 1858. En ese año tenemos la aparición de Lourdes. Y Fátima después, más tarde, pues en el 1917. Entonces, entre Fátima y Lourdes está Teresita. Y Teresita va a tener como una opinión muy personal de María. Esta opinión personal de María pues se va a ir generando de muchas maneras. Primero, en primer lugar, porque ella nace en un ambiente muy mariano.
En su casa se celebra mucho la devoción a la Virgen, se reza el rosario, se celebra el mes de mayo y se tiene una estatua allí que es una copia de Nuestra Señora de las Victorias de París, que después se va a llamar la Virgen de la Sonrisa, porque le sonrió a Teresita. Y esa estatua va a estar allí muy presente. Y adelantando tiempos también hay que decir que cuando Teresita era ya una jovencita y que se dedicó, como sabemos, a progresar en el estudio, cuando en la historia que le gustaba tanto, pues ella tenía una mesita en su habitación donde tenía pues una estatua de la Virgen con 2 velas que le entendía, etcétera. O sea, tenía una aproximación muy grande a la Virgen. Además, después, en esta casa, en la casa de los padres de Teresita, todas las niñas llevaban el nombre de María, aunque llevaban otros nombres después, pero el nombre de María todos lo llevaban. Ella se llamaría María Francisca Teresa, o sea que tiene el nombre de María. La percepción de María estaba muy metida, ¿verdad?, en aquel ambiente. Sabemos también que el día de su primera comunión prometió rezar todos los días el acordaos a la Santísima Virgen. Bueno, os podía decir muchas más cosas, pero ya diríamos que avanzando un poquito, cuando Teresita tiene 10 años, tiene una enfermedad especial que yo ya he explicado en varios lugares este tipo de cosas, de por qué le vino la enfermedad, la posibilidad por la que le pudo venir, qué tipo de enfermedad sería. Bueno, todo eso está ya explicado, pero el caso es que la enfermedad era muy grave, y la niña estaba muy mal, muy malita, y a veces parecía medio loca, o sea, era una cosa tremenda, ¿no? Tremenda. Bien, pues ella en un momento ya de mucho dolor, y cuando su padre ha pedido ya unas misas para que se cure la niña, y cuando están rezando sus hermanas, allí una tarde, que es el 13 de mayo, día de Pentecostés, pues la estatua de la Virgen de la Sonrisa, que entonces no se llamaba así todavía de la Sonrisa, sino la estatua de la Virgen, que como he dicho era una copia de Nuestra Señora de las Victorias de París, pues Teresita se dirige a ella, a la Virgen, y en un momento vio que la Virgen le sonrió. Y lo que le llamó la atención es que nunca había visto una sonrisa igual. Nunca, mejor dicho, no solamente una sonrisa, no había visto nunca nada igual a lo que fue la sonrisa de la Virgen. Esa sonrisa de la Virgen pues va a tener un influjo tremendo en Teresita, porque esta imagen de la Virgen la va a acompañar, como ya veremos enseguida, la va a acompañar a lo largo de su vida, pero en momentos cumbres, en momentos muy especiales. La vinculación de Teresita a esta imagen es fuertísima. Pero llama la atención, ¿verdad?, esto de la sonrisa de la Virgen, porque después a Teresita le queda una sonrisa, va a tener una sonrisa muy especial. Sus hermanas dicen que nunca podremos ver la sonrisa de Teresita, porque por el tipo de fotografías de entonces no era posible, ¿verdad? Se ponía Teresita muy tensa, y la forma de entonces de sacar esas fotografías y de extraerlas, ¿verdad?, pues era muy difícil que se precisara, que se fotografiara en el momento preciso, y de todas formas no podía salir como hubiera salido hoy. Pero era una sonrisa muy especial, muy significativa, que las hermanas lo recalcan muchísimo, que esa sonrisa era muy llamativa. Y yo me pregunto si esa sonrisa no sería un poco reflejo de la otra, de la sonrisa de María. Le quedó siempre esa sonrisa, que ella la tenía para siempre, no solamente en los momentos de alegría, sino en los momentos de mucha tristeza y de mucho dolor. Sonreía y disimulaba mucho con esa sonrisa. Bueno, ese momento de la sonrisa de la Virgen es clave, muy fundamental, ¿verdad?, en Teresita. Eso fue a los 10 años. Hemos dicho que después, en la primera comunión, ya decide rezar siempre el acordaos a la Santísima Virgen, y la va a acompañar continuamente la Virgen María en todo este momento, en todos los momentos. Es así que diríamos que casi por casualidad, o mejor por providencia, va a entrar en el Carmelo el 9 de abril, pero ese 9 de abril se va a celebrar la Anunciación del Señor, porque había sido trasladada por motivos de la Cuaresma, ¿verdad? Y entonces entra en el Carmelo también con la Virgen, de modo que nace ambientada por la Virgen en su casa, y nace en el Carmelo ambientada también por la Virgen. En el Carmelo, pues ella lo llama la bendita orden de la Virgen. Evidentemente que hay muchas cosas y yo no puedo detenerme en todas ellas, pero hay momentos muy importantes, claro, muy significativos. Por ejemplo, el 8 de septiembre ella hace la profesión, y claro, la profesión para ella fue un momento
fantástico, lo hemos contado, ¿verdad?, en esos vídeos. Por eso yo quiero ir al tema de hoy, no puedo detenerme en todos estos detalles que serían muy ricos, ¿verdad? Es un momento singular, ¿verdad?, la profesión de Teresita, y ahí es el día de la Virgen, lo dice ella, lo recuerda evidentemente, es la Natividad de Nuestra Señora. Bien, y después hay en momentos muy especiales, ¿verdad?, muy especiales de Teresita, va a estar presente la Virgen María. Por ejemplo, cuando hace el acto de ofrenda al amor misericordioso, lo va a hacer delante de la estatua de la Virgen. Eso es un momento especial, un momento cumbre. Después ella, cuando va a empezar a escribir el manuscrito, bueno, sí, todos los manuscritos, pero lo recuerdan el manuscrito A. Antes de empezar a escribir me he puesto delante de la rodilla, delante de la estatua de la Virgen, pidiéndole que no diga nada que no le guste a ella, que no se me ocurra decir nada que no le guste a ella. O sea, está envuelta, ¿verdad?, en la Virgen. Después ella siempre ha encomendado muchísimo, cuando fue ayudante de maestra de novicias, toda la enseñanza de las novicias pasaban siempre por las manos, por los ojos, por el corazón de la Virgen. Estaba siempre como envuelta. Ella decía que la Virgen la protegía de una forma especial, que la acompañaba y que miraba sus cosas como muy propias, como una verdadera y auténtica madre. Necesita tener una relación con la Virgen muy maternal, muy de hija, ¿verdad?, muy maternal. Y bueno, no hace falta decir que una hora antes de expirar, largamente miró a la estatua de la Virgen, de la Sonrisa, que estaba ya en la enfermería, que la habían bajado a la enfermería. Y cuando Teresita bajó a la enfermería, ya para ya estar allí siempre, lo primero que se encontró fue con la estatua de la Virgen que estaba allí. Parece como que esta estatua siempre le ha acompañado. Dice Celina que cuando llevaron la estatua de María al Carmelo, porque claro, evidentemente esta estaba en la casa de los padres de Teresita, pero pues fue llevada al Carmelo cuando las religiosas, cuando ya todas se hicieron religiosas, ¿verdad?, carmelitas. Bueno, pues en ese momento, cuando la lleva, dice que ella salió a recibir la estatua, y era una estatua que pesaba bastante, según dice Celina. Dice que lo cogió como si fuera una pluma. La llevó como una pluma, como una cosa, ¿verdad?, de mucha intimidad. Bueno, podemos decir que estaba muy vinculada a esa estatua, y estaba vinculada a esa estatua sobre todo por aquella sonrisa. Esa sonrisa no la olvidó, ella nunca olvidó esa sonrisa. Y luego, fíjese ya, para terminar este momento, ¿verdad?, así como de encuentros de Teresita con la Virgen, para pasar enseguida a las enseñanzas profundas de ella. Bueno, pues cuando escribe, ¿verdad?, lo que ella llama el escudo de armas, pues bueno, escribe un pavimento, ¿verdad?, verde, una estrellita arriba y una florecita en el pavimento verde. Entonces el pavimento verde era su familia, la florecita, que era la florecita de la Virgen, era ella, la estrellita que iluminaba era la Virgen, y lejos, un poquito más lejos, había una montaña que significaba la montaña del Carmelo. De modo que ella se ha sentido muy envuelta y muy querida en la Virgen. Pero notó enseguida Teresita una cosa, y tenía una queja, y por eso seguramente escribe esta poesía sobre la Virgen, la poesía 54, sobre la Virgen. Y lo que notó Teresita fue lo siguiente, que la mayor parte de los sacerdotes, cuando hablaban de María, hablaban mucho de sus privilegios, hablaban mucho de su santidad, hablaban mucho de su grandeza, digamos así, y llegaban a decir que la luz de María es tan enorme que eclipsa la luz de todos los santos y la luz de los santos. Teresita esto no lo podía oír o hablar. ¿Por qué? Porque decía, ¿cómo es posible que una madre oculte las cosas de sus hijos? Que la luz de la madre oculte No, la madre pone de relieve más las cosas de los hijos. Esto no puede ser. Y esas cosas lo que hacían es que a la Virgen la distanciaban. Y la Virgen muchas veces ha estado muy distanciada, aunque muy cercana de los fieles, en cuanto se le pide cosas, en cuanto se la ayuda, pero se la mira como separada, como muy distante. Es verdad, está muy distante en santidad, pero esa distancia de santidad la acerca a nosotros. Bueno, pues ella, diríamos, desde esa perspectiva, veía que había una predicación que no era exacta sobre la Virgen. Eso es una de las cosas que ella notaba, y que se ponía mucho de relieve, pues las cosas. Por ejemplo, veía cuadros a lo mejor en que la Virgen estaba contemplando, ¿verdad?, al niño Jesús allá en Nazaret, en la cunita,
y resulta que los ángeles estaban barriendo la casa o haciendo la comida. Eso, vamos, eso no lo podía ni ver, porque claro, eso es como que María se tiene que santificar fuera del trabajo normal y de la vida normal de una madre de familia. Entonces, para Teresita era un choque enorme. Bueno, diríamos que en la cosa popular, en la tradición popular, en las cosas populares, la Virgen no era una persona corriente y normal. Evidentemente que no es corriente ni normal desde el punto de vista teológico. Está llena de gracia, es inmaculada, es santísima, bien, está bien. Pero eso no es motivo para que ella no haya vivido los procesos normales de la vida cristiana. Los procesos normales de santidad, ¿verdad?, de ser humano. Eso no es motivo. Y además decía Teresita una cosa. Esas son cosas inventadas, porque el Evangelio parece que dice otra cosa. Y entonces no se debe decir nada de la Virgen o grandes cosas que no estén probadas por los Evangelios. No se puede hablar si no está probada por los Evangelios. Y de hecho la Iglesia, cuando dice algunas cosas de la Virgen, habla de sus privilegios, siempre evidentemente cita las Sagradas Escrituras. No se inventa nada, sino lo coge de las Sagradas Escrituras, de la tradición, pero la Sagrada Escritura siempre está allí presente. Entonces Teresita tenía una tendencia muy grande a que eso se especificara o se explicara desde las Sagradas Escrituras. Y decía, no vamos a hacer una visión de la Virgen que no esté en el Evangelio. Hay que probarla por el Evangelio y no por cosas inventadas o soñadas. Y esta es la idea que tiene ella. Entonces ella dice que va a proceder para descubrir a María de dos maneras. Bueno, de dos maneras no, de una manera única con dos vertientes. Lo que el Evangelio dice y mi corazón intuye. Lo que el Evangelio dice, mi corazón intuye. Va a tener una sensibilidad muy exquisita, Teresita, para comprender el misterio de María. Va a haber como una conexión, va a haber como química, como se dice ahora, ¿no? Va a haber como una especie de sensibilidad, de intuición viva que le hace ver cómo era la Virgen. Y antes de expresar todo esto que voy a decir, pues quisiera decir que Teresita cree que la Virgen ella es, Teresita, como una miniatura de la Virgen. El estilo, el modo de sus formas de ser, el modo de proceder hacia Dios es al estilo de la Virgen. Evidentemente, la Virgen en unos niveles superiores y grandiosos, si queréis. No voy a decir infinitos, pero pues porque infinitos son que corresponde a Dios. Pero diríamos que en los niveles que queráis. Pero Teresita es la miniatura. Y Teresita, aunque no lo dice expresamente, pero lo dice implícitamente, la Virgen es la primera que ha seguido el camino de Teresita, el llamado caminito, la pequeña vía, el caminito. Es la que ha seguido eso. Entonces, si nosotros ahora recurriéramos a ese vídeo donde yo hablaba del caminito, pues ahí tenemos ya la figura de la Virgen. Pero bueno, voy a decir algo hoy sobre esta realidad. Entonces lo que hace ella, Teresita, es en esta poesía, ¿Por qué te amo, María?, pues va a expresar todo. Entonces, ¿qué hace ahí Teresita en esa poesía? Pues va siguiendo los momentos en que el Evangelio habla de María. Va siguiéndolos, ¿verdad? Y va diciendo ella lo que aparece ahí. Y lo que aparece allí es el caminito. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora, pues no puedo explicar toda la poesía es muy grande, pues claro, tendría muchas descripciones que hacer, se haría muy largo, sería imposible. Voy a ir como los núcleos centrales de la poesía y diciendo lo más importante. Entonces ella hace esa poesía teniendo, como ya he dicho, presentes estas dos cosas: lo que el Evangelio dice y mi corazón intuye. Se va a mover por esa realidad. Comienza evidentemente por la Anunciación. Y lo primero que nosotros vemos en la Anunciación, ¿qué es? Pues que María pone como un pequeño obstáculo. ¿Cómo puede ser esto si no conozco varón? Entonces María comienza a dar comienza a dar un valor enorme, ¿verdad?, a la virginidad de María, como una cosa que muy querida por Dios, y llega a decir que la virginidad de María y la virginidad como virtud es algo que pertenece muy a Jesucristo, porque es la tierra natal de Jesús. Primera afirmación. La virginidad es la tierra natal de Jesús. Y María pues quiere saber cómo se puede compaginar esa realidad. Diríamos que hasta ahí pues no ha dicho nada nuevo Teresita, pero ya nos ha puesto una afirmación muy importante: la tierra natal de Jesús.
Segundo punto, la Virgen, ella se va a llamar, la Virgen se va a llamar esclava del Señor, ¿verdad? La esclavita que dice ahí Teresita. Bueno, entonces ahí en la esclava ya ve Teresita un principio de conocimiento. María como pequeña, como esclava. Y es que además va a decir que es la más pequeña de las criaturas en otro pasaje que escribe Teresita, que son aquellas famosas recreaciones. En la huida a Egipto dice precisamente eso de María. Dice, María dice de ella misma, soy la más pequeña de las criaturas. Muchos teólogos se han extrañado de que Teresita haya escrito esto y haya puesto en boca de María esa frase. Y claro, no, es que la quiere poner como modelo, ¿verdad?, del caminito. Cuanto más se abaja una persona, es más alta en el camino de Dios. Cuanto menos criatura es, más grande es. O sea, cuanto menos es ella, es más Dios. Bueno, eso nos llevaría mucho a estudiar eso, pero ya ahí tenemos otro momento del caminito, a bajarse. La pequeñez, que luego lo va a cantar María, la pequeñez de su esclava, pero es a bajarse, es decir, cantar la realidad de Dios y la pequeñez de la persona, que Dios la va a hacer grandiosa, pero todo va a ser Dios. Todo va a ser Dios, es grandiosa porque Dios se va a volcar sobre ella. Ese es el punto clave, ¿verdad?, aquí que tenemos de la Anunciación. Luego hace Teresita unas descripciones muy bonitas, como el seno de la Virgen María es más bello y más grande que el seno donde estaba Dios y donde estaba la Trinidad, que es preferible estar ahí que en aquel lugar. Y entonces, y sigue ella hablando con mucha profundidad, ¿verdad? Y yo cuando comulgo, dice Teresita, y yo cuando comulgo tengo también en mi seno a Jesús. Y entonces cada vez que comulgamos es como si Jesús volviera al seno de María. Por eso tiene que haber una preparación exquisita, ¿verdad?, en la comunión. Bueno, sería interminable todas las cosas tan bonitas que está diciendo de la Virgen, pero fíjense cómo la está situando en como pequeña, grande, pequeña en el sentido, porque cuanto más se abaja uno, más grande es. Y el amor siempre se abaja. Jesucristo se abajó hasta lavar los pies de los discípulos, hasta encarnarse, hasta todo. Entonces, es una doctrina muy, muy bonita y muy grande de María. Bueno, se daríamos en la Anunciación. Enseguida viene, evidentemente, la visitación. En la visitación, María lo primero que ejerce es la caridad. Teresita, sobre la caridad, aquí habla de una caridad ardiente. Cuando Teresita habla aquí de una caridad ardiente, está pensando en la misma caridad de Jesucristo, porque ya había descubierto el mandamiento del amor, que es amar al otro como le ama Jesucristo. Bueno, no me puedo detener más. Aquí Teresita después también se detiene un poco en cantar, ¿verdad?, en seguir el Magnificat y hablar de la grandeza de María, pero es precisamente porque es la pequeñita, porque la pequeña se cantan todas las grandezas que Dios ha hecho en ella. Esto sería ese momento tan precioso, ¿verdad?, de la visitación. Y después tendríamos que él ya hace unas reflexiones sobre el silencio de María con respecto a José. Sabéis que el Evangelio de Mateo habla de unas dudas de José, que es un poquito difícil explicar esto de estas dudas, porque en realidad José no duda de María, duda de si el Señor le ha llamado a este misterio. Pero bueno, Teresita quizás eso en aquella época no se conocía así. Y entonces lo que habla es como la Virgen no habló, pudiéndole haber explicado a José el misterio, no habló. Y entonces nace ahí la confianza, uno de los rasgos, ¿verdad?, más grandes del caminito, la gran confianza, que Dios hable, yo no hablo, él me cuida, no hablo. Sería ese momento, ¿verdad?, tan bonito de San José. Y llegaríamos ya, llegaríamos al nacimiento de Jesús. Fíjese, aquí en el nacimiento tiene Teresita una doctrina muy grande. En primer lugar, fíjense, el nacimiento de Jesús va a suceder, todos lo sabemos, pues según lo narra el evangelista San Lucas, que es lo que sigue Teresita, pues va a suceder en un establo, ¿verdad? Entonces, diríamos, mayor humillación, mayor humildad, mayor pobreza no puede haber. Y ahí no hay milagros, ahí no hay ángeles,
Ahí el Evangelio no dice que María pues tuvo una consolación especial, que tuvo un éxtasis y bueno, se le ha puesto en éxtasis, claro, pero no es así, el Evangelio no dice eso, pero lo va poniendo precisamente con toda dureza, o sea, María va haciendo los caminos muy semejantes a nosotros, sin revelaciones y sin cosas, bueno, revelaciones profundas en el ámbito de la fe, que es donde Dios actúa al modo humano y al modo divino, diríamos, pero ahí María se detiene muchísimo en esto, viendo lo grande que es, dice, lo grande que es María en esa circunstancia, ¿verdad? Y Teresita, como digo, se detiene ahí en este momento del nacimiento, que era para estar por muchísimo rato. Entonces ella habla aquí, ¿verdad? Dice, yo no tengo por qué tener, pues, envidia a los ángeles, porque tengo aquí, en este niño pequeño que nace y que llora, tengo la realidad del cielo y está como mi hermano. Y aquí habría que considerar mucho esa idea de Teresita, ¿verdad?, de llamarse del niño Jesús. Luego se llamará también de la Santa Faz, pero del niño Jesús, en esa vinculación, ¿verdad?, a lo pequeño, a la humillación. Es que está todo como tramado al caminito, no hay cosas extraordinarias. En el nacimiento de Jesús no hay ninguna cosa así llamativa, extraordinaria, en la realidad del nacimiento. Y luego Teresita habla un poquito de cómo María pues tendría que conversar al modo normal y al modo ordinario con los pastores, ¿verdad? Y habla también con los reyes magos, pero no se detienen mucho. Estos serían los primeros 4 momentos, ¿verdad?, del Evangelio, en los que Teresita va viendo cómo María vive nuestros caminos. Vive el camino, ¿verdad?, de la humillación y de la humildad, de la sencillez, de la normalidad y además de la criaturidad, en el sentido de que se siente pequeña, se siente criatura, todo esto la desborda, pero a pesar de que la desborda, y la desborda todo, ¿verdad?, en un cúmulo de gracia enorme, a pesar de eso, todo va por vía ordinaria, por vía normal. Entonces, fíjense, Santa Teresita está haciendo una revolución tremenda sobre estos conceptos, porque estos conceptos normalmente los autores espirituales no los trataban así. Siempre metían de alguna manera algún milagro o alguna cosa en estos momentos, algo que rompía lo normal. Y Teresita pues lo ha puesto así para hacer ver, es que es una revolucionaria en este sentido, ¿verdad? Diríamos que va a hacer renacer el Evangelio. Es que lo va a hacer renacer, lo va a hacer como darle vueltas otra vez, como salir de nuevo, como quitarle todo lo que se le había ido añadiendo ahí al Evangelio. Bueno, pues estos son estos momentos importantes. Bien, después del nacimiento, Teresita pues nos va a presentar la presentación, perdón la redundancia, la presentación en el templo. Bueno, ahí sí que ahora empieza ya a ver con más profundidad algunas cosas de la Virgen. Al principio, ¿verdad?, pues todos son alabanzas de Simeón, pero después viene la espada. Una espada te traspasará el alma. Y Teresita ve ahí cómo María va a pasar por la cruz y la oscuridad. Porque claro, si la cruz no tiene oscuridad, no es cruz. Y claro, nosotros muchas veces hemos puesto, sí, le predijo eso, pero ya sabía que era el Hijo de Dios, que iba a hacer esto. Entonces ya no hay tanta luz que ya la espada casi no hiere. No, la espada hiere. Si hiere, no puede ser habiendo mucha luz, porque la mucha luz quita, ¿verdad?, lo que puede ser oscuridad, como decía hace un momento. Pues bien, y María se detiene ahí en este instante, ¿verdad?, pues de la presentación del niño. Pero al mismo tiempo dice una cosa muy curiosa. Dice, María va al templo con las otras mujeres normalmente, como las demás mujeres, entre las demás. Y no hay distinción allí ninguna. Va como las demás. Fíjate, ella lo que nos está llevando por el Evangelio para hacernos ver cómo María es lo normal, digamos en la normalidad, en el sentido que ha vivido lo normal anormalmente, o sea, en una profundidad tremenda, es lo que quiero decir, ¿verdad? Bien, y después de este momento, pues tenemos la huida a Egipto, que pone el Evangelio de San Mateo. Teresita lo ha ordenado así, juntando Mateo con Lucas, etc. Bueno, tenemos la huida a Egipto. Bueno, y María entonces María es una persona que tiene que huir de su tierra y que tampoco hay allí milagros, lo recuerda Teresita, tampoco hay allí milagros y está fuera de la patria. Pero dice Teresita una cosa muy bonita, dice, pero tú no te sentías sin patria, porque para ti tu patria era Jesús.
Jesús. Bueno, es una frase que Teresita va a usar mucho, hablando del rostro de Cristo, que es mi patria. Lo va a usar algunas veces, ¿verdad? El rostro de Cristo es mi patria, el lugar donde yo me rehago, donde estoy bien, donde me siento bien. Bueno, o sea, la huida a Egipto es otra historia, ¿verdad?, de normalidad de las cosas, ¿verdad? O sea, ella lo que quiere darnos a entender es qué dice el Evangelio de María, qué dice de verdad, y por qué vamos a inventarnos cosas cuando no nos las dice. O sea, entonces nos está dando una figura de María, ¿verdad?, que está haciendo el camino nuestro, el camino que vamos llevando todos. Enseguida resumiré al final un poquito todas las virtudes que aquí ha puesto Teresita en María y cómo las ha puesto. Entonces estábamos en Egipto, ¿verdad? Y una vez que se regresa de Egipto, ¿verdad?, pues ya uno de los relatos llamativos, ¿verdad?, es el niño Jesús perdido y hallado en el templo. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Eso es un momento singular, porque ahí dice clarísimamente el Evangelio que no entendieron las palabras que Jesús les dijo cuando le dijo la madre: pero hijo, ¿cómo nos has hecho así? Tu padre y yo andábamos angustiados. Y Jesús dice: ¿no sabéis que tenía que estar en las cosas o en la casa de mi padre, según las traducciones? Pero bueno, dice: ¿no sabéis que yo tenía que estar? Y ellos no entendieron lo que les decía. Entonces Teresita ahora cobra aliento, ¿verdad? Y nos hace ver cómo María va a empezar, entra en los caminos de la fe, los caminos del misterio. Y, ¿qué es esa actitud de Jesús? Porque luego Jesús, claro, cambió de actitud en el sentido de que vino y les estaba sometido. Vino a Nazaret con ellos y vivió sometido ya. Pero ya dio a entender que hay una llamada tan profundísima del Padre que puede contradecir a veces las actitudes de lo humano. Bueno, como sea, el caso es que Teresita lo que quiere llamar ahí la atención es de cómo la Virgen entra por los caminos de la fe, los misterios de la fe, los silencios de la fe, las oscuridades de la fe, también la iluminación de la fe, pero estos momentos son de oscuridades de la fe. Lo recalca muchísimo, ¿verdad?, en este momento, esta oscuridad, ¿verdad?, de la fe que hace, ¿verdad?, que hace que María tenga que entrar por este camino, que es el camino normal de las personas, y por el camino donde se santifican, y que esto no está, ¿verdad?, en contradicción con toda su santidad. No. Al contrario, es que Teresita lo que quiere hacer ver es que la máxima santidad se realiza en estas realidades. Porque se realizan, ¿cómo se realizan? Pues entrando la salvación en nosotros y entrando la revelación de Dios entra en nosotros y por los caminos de la fe, por el camino de la fe, claro. Entonces la fe, si se ilumina tanto, termina por no ser fe. Y si no, ahí tenemos el caso, ¿verdad?, de San Juan de la Cruz, que nos explica estos misterios con muchísima profundidad, ¿verdad? Y cómo, pues, veis como en el segundo libro de su vida, ¿verdad?, el segundo libro de su vida, todo él está dedicado a la fe, a cómo hay que caminar por fe. Y San Juan de la Cruz, todos lo sabéis ya, pues él rechaza mucho pues las visiones, no porque no puedan ser, sino que porque la persona se puede apropiar de ellas y puede creer que la visión que Dios le da es algo muy exacto o muy parecido al verdadero contenido de la fe. Y las visiones no pueden ser lo que es el contenido profundo de la fe, porque el contenido profundo de la fe no se puede revelar hasta que uno se encuentra cara a cara con Dios. Entonces son pequeñas luces, podemos decir, pero que esas luces a veces están nos pueden penetrar de tal manera y entrar dentro de nosotros de tal manera que nos apeguemos a ellas y entonces ya la fe se extinga. Bueno, es muy largo explicar esto de la fe en San Juan de la Cruz, pero va por ahí y este es el camino. Y entonces Teresita aquí insiste muchísimo, ¿verdad?, en este momento, ¿verdad? Insiste mucho en este momento del encuentro de Jesús con
de Jesús con sus padres en el templo. Esa idea también muy bonita del templo. Dice, entendí entonces el misterio del templo, ¿verdad? Como Jesucristo allí, como que se revela en el templo, y luego una vez que sale y se va otra vez a Nazaret, pues vive allí una vida normal de obediencia a sus padres, lo cual les chocaba todavía ya nada más. Porque claro, ahora veían que él tiene una llamada a algo del Padre y entonces al mismo tiempo se somete en todo a los padres naturales, materiales. Entonces, claro, pues había ahí un choque que muy difícil de expresar, pero que creaba en María un camino muy semejante, muy similar, ¿verdad?, al nuestro. Esto también lo relacionaba María muchas veces, o lo hablaba María con José. Esto aparece sobre todo en ese folleto, en esa obra de teatro pequeñita que ella tiene, ¿verdad?, en las recreaciones piadosas, en la huida a Egipto, en que habla y le pregunta a María y le dice a José, pero cómo no entienden muchas cosas, y cómo dice, y cómo la demás gente además no entiende que este es el Hijo de Dios, y cómo puede ser la revelación del Mesías. O sea, un misterio verdaderamente de fe. Bueno, pues y aquí terminaría la vida privada del Señor, la vida oculta, como se suele llamar, ¿verdad? Terminaría. Y empezaríamos en la vida pública de Jesucristo. Lo primero que tenemos en la vida pública de Jesucristo es las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Bueno, las bodas de Caná tienen un sentido magnífico, pero en la época de Teresita se estaba revelando entonces y manifestando la Sagrada Escritura, ¿verdad? Era cuando estaban todos los problemas de la Biblia y cuando empezó la Iglesia también a renacer en estos aspectos, y bueno, cuando había nuevas exégesis, pero a Teresita estas exégesis no le llevaban. Las exégesis que hace Teresita normalmente son del conocimiento de ella, intuiciones profundas que tenía. No en vano, ¿verdad?, por aquella época, un poquito posterior, pues iban a aparecer unos grandes franceses investigando la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pues ella de alguna manera pues está metida en ese ambiente, aunque evidentemente ya entienden, no en ese ambiente científico, pero sí como en un ambiente de resurrección de la Biblia, Bueno, pues las bodas de Caná ella no las entiende pues como más o menos entendemos ya hoy, en el sentido de que sí, evidentemente hay un fondo de unas bodas, pero dentro de esas bodas luego lo que se significa es los sacramentos de la iglesia que se desposa con Jesús. Bueno, hay una dimensión enorme en San Juan. Ella no lo ve, no lo ve así. Y porque además tampoco quiere, diríamos, sacar como unos simbolismos, unas cosas del Evangelio en sus expresiones. Ya lo que quiere ver es las expresiones del Evangelio, cómo van hacia María. Y entonces, pues, una de las cosas que ahí observa, ¿verdad?, pues es como Jesús parece como que no le quiere hacer el milagro a María. Aunque luego lo hace, pero no hace. Bueno, sabemos que eso es una discusión dificilísima y hay miles de opiniones sobre cómo hay que interpretar esas palabras, qué nos va a ti y a mí, no ha llegado mi hora, cuándo la hora, todo eso es complicadísimo. Pero Teresita lo que quiere hacer ver es eso, que María sufrió ahí un choque fuerte, porque le dijo, ¿qué tenemos que ver nosotros en esto? Y Teresita lo que dice es que ella en el fondo sabía que su hijo estaba con ella, claro, y creía, y estaba con ella, y supo al final, en su interior, comprendió que el milagro lo había hecho por ella. Pero también hay ahí un misterio. Comienza a haber un misterio. Fíjate cómo le va presentando estos momentos para hacer ver cómo María no dominó toda la cosa así clarísimamente desde el principio, o sea, como sabiéndolo todo, conociéndolo todo y prácticamente no teniendo ningún problema. No. Ahí había habido un algo, diríamos. Y Teresita dice evidentemente que María comprendió que el milagro se había hecho por ella, pero aunque el milagro se había hecho por ella, pero hubo como un choque primero. Entonces este es el comentario que ella hace a estas famosas bodas de Caná, que tienen tanto significado, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan. Y después otro momento es aquel momento en que dice Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esto sí que es más fuerte, ¿verdad? Bueno, están todos reunidos, dice Teresita. María estaba entre los pecadores, y llama a Jesús.
Ya lo primero que dice es que está entre los pecadores. Ella se mete, ella no tiene pecado, es evidente, pero se mete con todos. Está perdida entre ellos, así. Y ahí está la pregunta. Y entonces, claro, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y dice Teresa, ¿cómo lo interpreta Teresita? No, yo no voy a hacer aquí la interpretación que se hace, ¿no? Sino, ¿cómo lo interpreta Teresita? Y dice Teresita que María lo interpretó como que la maternidad de ella se extendía a otros, evidentemente como es. Pero ella no sintió, dice Teresita, no sintió pues pena porque se extendiera a otros. Le dio alegría interior, pero evidentemente externamente queda como una pequeña limitación, ¿verdad? Le dio alegría interior de que todos fuéramos su familia, que todos podemos ser su madre, podemos ser sus hermanos, podemos ser... Pero interiormente pues hay un golpecito ahí, hay un pequeño golpecito, ahí, que es lo que quiere recalcar Teresita. Hay un pequeño golpecito, pero María, que era muy generosa, pues sabe que le gusta compartir y que se comparta su maternidad. Evidentemente la maternidad de María pues no es la misma que los demás, es evidente, y yo no puedo explicar todo aquí, pero vamos viendo esta realidad. Bueno, pues este es un momento también, ¿verdad?, pues como muy delicado, muy delicado. Y finalmente tenemos el momento de la cruz. El momento de la cruz en el Evangelio de San Juan, en que está la Virgen junto a la cruz de Jesús. Y Teresita, ¿cómo interpreta este fenómeno, este hecho? Bueno, pues se fija solo en el aspecto, ¿verdad?, de cómo la Virgen, como si fuera un sacerdote, ofrece a Jesucristo como víctima por todo el pueblo. Es una visión también nueva, y lo que quiere presentarnos es, y luego, después de hacer este sacrificio y eso, pues ella, como sabemos el Evangelio, es enviada, ¿verdad?, a la casa del discípulo, y el discípulo la recibe en su casa. Pero claro, se encuentra que ha perdido a Jesucristo y recibe como discípulo pues a un hombre normal y corriente. La diferencia es muy grande, claro. La diferencia del discípulo amado a Jesucristo es muy grande. Entonces, ahí hay un choque de sacrificio, y hay un choque también de iluminación. Es el fenómeno que ha sucedido, y ¿qué sentido tiene esto? O sea, se queda parada la Virgen ahí. Pero lo más chocante de Teresita es que nos deja a la Virgen ahí, de modo que queda la Virgen en oscuridad, en tiniebla, porque ahí no ha habido revelación todavía de la resurrección de Jesucristo. Ya sabemos que la tradición, la devoción tradicional pues decía que María sabía todo, María sabía que iba a resucitar, todas estas cosas. El Evangelio no lo dice, y entonces Teresita tampoco lo dice. Y dice ella, le deja así. Y es casi como una imitación de lo que le pasa a Teresita. Teresita va a morir en la noche. La Virgen no va a morir en la noche, porque va a haber la resurrección. Pero en la resurrección los evangelistas no dicen nada de María. Y entonces ella tampoco dice nada de María, de la resurrección. Para ahí toda la referencia mariana con los evangelios, la para en la cruz, en el relato de Juan. Y no va a hablar de la resurrección. Santa Teresa y San Ignacio recogen una tradición antigua según la cual Jesucristo se apareció a María, y fue la primera. Y hablan ahí muchísimo con mucha extensión. Bueno, Santa Teresa dice que se lo dijo el Señor. San Ignacio recoge la tradición. Hay una tradición de eso. Teresita no lo deja ahí. ¿Y qué dice Teresita del futuro de María? Pues dice que ella está convencida que los evangelistas no han dicho nada de la experiencia de resurrección de la Virgen, no han dicho nada porque se va a encargar Jesucristo mismo de comunicarnos a todos cómo fue ese encuentro. Eso es lo que dice. O sea que Teresita habla de un encuentro que ha sucedido, pero no lo narra porque quiere ser muy fiel a los evangelios, Y fíjese que es tremenda Teresita en este aspecto, que podía haber seguido y haber narrado algo de lo que dicen los Hechos de los Apóstoles de María. No lo dice. No porque ella no crea que la Sagrada Escritura es igual en todas partes en cuanto a su valor de palabra de Dios. No, pero es que ella ha querido solo pegarse a los evangelios para darnos esta figura de María. Bueno, así visto todo como lo he desarrollado, pues ahora podemos hacer unas pequeñas conclusiones.
Y las conclusiones que se sacan primero es que la visión que Teresita tiene de María es muy original y muy nueva. Y para su época chocante, totalmente chocante. Tan chocante que han tenido que venir estos pontífices, estos papas posteriores, en que nos hablan, ¿verdad?, de esta realidad de María, de que María tiene que ser comprendida en las dimensiones de la fe. En algunos momentos, en la tradición así vulgar y popular, pues daba la impresión de que María no tenía fe, lo conocía todo, lo veía todo, lo sabía todo y no hacía los procesos. Teresita dice que pasa por los caminos, por los momentos oscuros de la fe y que sufre como nosotros y que llora como nosotros y que es crucificada también. O sea, hace el camino normal. Ya he dicho que realmente lo que Teresita quiere decir es que la Virgen ha hecho el caminito, porque tiene, si recordáis todo lo que he ido yo aquí ahora hablando, tiene todos los contenidos, ¿verdad?, de las virtudes del caminito. Tiene la fe, una fe brillante, brillante. Tiene, diríamos, pues una humildad absoluta. En casi todos los momentos se muestra pequeña y humilde. Es más, llega a decir, como les he recordado, en ese pasaje de la huida a Egipto, llega a decir que es la criatura más pequeñísima de la tierra y que algunos teólogos le llaman la atención a Teresita diciendo, pero ¿cómo pones eso en boca de la Virgen? Pues claro, porque cuanto más pequeño es uno, es más grande, que ya lo he repetido. Entonces tendríamos la fe, teníamos la pequeñez y la humildad, desde luego, pues recalcadísima, recalcadísima. La confianza de una forma casi ilimitada tiene la confianza. Y luego, la oscuridad de la fe la tiene. Que fíjense, cuando escribió esta poesía Teresita estaba en tinieblas totalmente. La escribió 4 meses antes de morir. Estaba en unas tinieblas tremendas. Y tenía deseos de explicar quién era la Virgen. Entonces la Virgen, ya resumiendo, podemos decir que es Teresita en máximo. O si queremos de otra manera, pues la Virgen es, Teresita es una miniatura de la Virgen. El caminito, en realidad, no digo yo Teresita como tal, sino el caminito, la estructura del caminito, la confianza en Dios, un Dios nuevo, ¿verdad? Un Dios nuevo y al mismo tiempo un Dios original, que siempre se escapa, ¿verdad? Y que no le podemos como atrapar, pero al mismo tiempo como que lo tenemos pegando, pero se nos escapa. Ese es el Dios de Teresita, pues ese es el Dios de María. Y bueno, pues yo creo que diríamos que para esclarecer más todo lo que estoy diciendo, pues podíamos acudir a lo que les dije al principio. Hay uno de estos vídeos que tenemos sobre el curso de Santa Teresita que trata del caminito. Pues si he estudiado bien el caminito, esa es la Virgen. Entonces esto parecería muy chocante, ¿verdad? Porque quita como deslumbra a la Virgen, no, que va, le pone mucha más luz, la hace más bella y más grandiosa, creo yo. Pero bueno, pero no basta lo que yo crea, basta decir lo que, vuelvo a repetir, lo que dijo Juan Pablo II, cuando la dio el título de doctora de la Iglesia en la bula, ¿verdad? Pues hace esa declaración que dije al principio, en que dijo, parece como que Teresita en estos análisis, estudios, no sé, dice unas palabras el Papa, que no me acuerdo así textualmente, dice que hizo, pues coincide y está de acuerdo, o yo estoy de acuerdo, pues estamos de acuerdo, diríamos así, conmigo, está de acuerdo conmigo en lo que yo digo en la encíclica Redemptoris Mater. Y bueno, está clarísimo que está de acuerdo también en el documento de Pablo VI, ¿verdad?, sobre el culto a la Virgen, Marialis Cultus, que es un documento preciosísimo sobre la Virgen. Entonces, ahí está Teresita, en esos 2 lugares. En uno no nos lo dijo el Papa, pero ya he dicho que algunos especialistas de Pablo VI dicen que en casi todos los discursos de Pablo VI de alguna forma está Teresita. Esto lo he leído en algún autor, especialista en Pablo VI, porque Pablo VI ya dijo, que lo repito otra vez, pues que yo todo se lo debo a Teresita. A Santa Teresita, dijo, a Santa Teresita. Yo todo se lo debo a Santa Teresita. Y Juan Pablo II no nos lo ha dicho ahora. Juan Pablo II lo dice expresamente. Coincide con lo que yo digo en esto. Entonces, es una mujer que se ha adelantado, pues siglos, ¿verdad? Se ha adelantado a la doctrina, ¿verdad? Y ha roto, ¿verdad?, una manera de entender una figura que la distanciaba.
no la distanciaba en cuanto madre nuestra, ¿verdad? Y en cuanto súplica, se le pedían cosas y la gente se acercaba y la gente no le tenía miedo a la Virgen. Eso está claro que no. Pero sí, pero no era nuestra maestra en el camino. Ella estaba por otros caminos. Lo nuestro es muy pequeño, lo nuestro no sirve. Ella estaba por otros caminos. Pues no. Ha hecho el mismo camino nuestro, o sea, el camino de Santa Teresita, que quiere ella para las almas sencillas, y ese camino que ha hecho, ¿verdad?, lo ha hecho grandiosamente. Esa es la diferencia con nosotros. Lo ha hecho grandiosamente, pero ha hecho el camino. Por tanto, diríamos que esta es la imagen que nos da Teresita y que nos puede servir mucho durante este mes de mayo, pues para meditar en la Virgen y para tenerla no solamente como madre y como protectora, como ayuda, sino tenerla también como verdadera maestra que ha hecho ella primero el camino.